el Señor, de verdad. Y qué hermosos son ustedes. No hay nada más lindo que gente libre. ¿Han visto gente que no es libre? Sí, cuando no éramos libres en el espejo nos mirábamos siempre. Pero es maravilloso poder cantar, poder declarar con nuestra boca que somos libres, que nuestras cadenas están totalmente rotas. Qué bueno este tiempo. El Señor está haciendo algo nuevo. ¿Sí? El Señor está haciendo algo nuevo y todos nosotros somos protagonistas de eso que está haciendo el Señor hoy, en este tiempo, porque es un nuevo tiempo para ti, porque en Dios no hay casualidad. Es un nuevo tiempo para cada uno de nosotros y el Señor tiene cosas nuevas, cosas grandes, maravillosas que ya ha comenzado. Ya ha comenzado. Y si te sumas a esas antorchas encendidas, a medida que nos vayamos encendiendo, nos sumamos allí y nos vamos a encender más y vamos a encender a otros, ¿verdad? Porque eso es lo más lindo, que en el Señor, cuando estamos encendidos, es una llama que no se puede apagar, es una llama que tiene que encender a otros. Durante este tiempo, durante todo este mes, escuchamos a la pastora hablar de la sanidad. Tremendo estudio, de verdad, yo lo seguí por YouTube. Estoy acá porque luego mi hijo me va a venir a buscar, porque vivo un poquito lejos, vivo ahí en provincia, en Villa Ballester, y se me hace fuerte entonces la salida cuando salgo de acá. Por eso no me ven los miércoles, pero gracias al Señor porque este mes me van a mirar. Gloria a Dios. Y de verdad que ha sido bueno el saber que necesitamos, a pesar de que cantamos que somos libres, porque Cristo nos hizo libres, ¿verdad? Cuando venimos a Jesucristo, el Señor nos hace libres. Pero a veces hay cosas en nosotros que son necesarias sanar, porque venimos así como que aporreaditos cuando venimos al Señor. Hay muchas cosas y vimos esta semana pasada que tenemos muchas cosas que sanar en nosotros y que gracias a Jesús porque Él está allí para ayudarnos en ese proceso y que la sanidad es un proceso que no es así de la noche a la mañana, ¿verdad? ¿Y a cuántas personas han escuchado ustedes en algún momento decir: pero es que yo soy cristiano, pero me cuesta? Es que me cuesta permanecer, me cuesta estar firme, es que me cuesta no caer. E incluso hay personas que dicen: mira, el evangelio no es para mí. Eso no es para mí porque es que es muy difícil. A mí me cuesta. Yo le pido perdón a Dios, pero luego vuelvo y caigo. Y hay muchas personas que no están acá porque están con esas luchas. ¿Y cuántos nosotros no hemos estado en esas luchas? Pues hoy vamos a entender un poquito el porqué. ¿Por qué de esas luchas? ¿Quién es el responsable de esas luchas? E incluso en la calle mucha gente dice: ¿por qué Dios? ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué Dios permite aquello? ¿Por qué Dios permite que me pase esto, que me pase aquello? Incluso nos pasan cosas y buscamos al primer responsable. ¿Por qué Dios? Porque hay muchas cosas que nosotros no entendemos. Y durante estos días vamos a entender unas cuantas cosas, porque ya el Señor ha estado trabajando en nosotros y ha estado ministrando en nuestras vidas, en nuestras mentes, para que comprendamos cosas que son necesarias en nuestro crecimiento espiritual. Cosas que son necesarias para poder mantenernos firmes en la roca. ¿Quién es la roca? Cristo, y necesitamos permanecer firmes en Cristo. No podemos estar un día acá y otro día acá. Y tampoco vamos a andar en un término medio si soy o no soy. En Cristo o somos o somos.
O somos o somos. Y vamos a entender un poquito esto, ¿sí? Pero para poder entender esto, mis amados, yo les voy a hablar de una realidad. Les voy a contar una historia que viene desde los inicios y cosas que ya usted sabe, se las voy a recordar. Pero es necesario recordarlas para que podamos entender lo que es la liberación. Porque escuchamos mucho hablar de liberación y pensamos que liberación es simplemente echar fuera demonios. Pero hay muchas cosas que nosotros necesitamos saber para poder disfrutar de esa libertad con la que Cristo nos ha hecho libres. Amén. Entonces, yo te voy a comenzar a relatar una historia desde los inicios y voy a tratar de ir un poquito rápido, no me puedo detener mucho. Sé que son cosas que ya tú sabes, pero es necesario recordarlas. Y en esta historia que comienza, hay un rey que tiene un reino, un Dios que decide crear un reino para sí. Si hay un Dios, hay un reino. Si hay un rey, tiene que haber un reino. Ese Dios, Elohim, es el creador de todo, el Dios creador, Adonai, el dueño de todo, el que nos creó y el que es dueño de todo lo creado, lo que está arriba en los cielos, lo que está aquí en la tierra y lo que está debajo de la tierra. Todo le pertenece a Él, todo fue creado por Él y para Él, así lo dice la palabra de Dios. Y ese rey creó sus súbditos, por supuesto, creó los ángeles, ¿sí? Y no solamente los creó, sino que como todo reino, Él levantó su ejército, ¿sí? Y vamos a ver qué pasó en este reino. Vamos a ver qué sucedió en este reino y las consecuencias de lo sucedido ahí en ese reino. Él levantó su ejército y Él allí creó los ángeles. Y como todo ejército, en todo ejército de las naciones, hay sus categorías, ¿cierto? O sea, no hay puro soldado raso, ¿sí? E incluso hay caciques y hay indios. No hay puro cacique ni puro indio, ¿cierto? Hay soldados, pero también en los ejércitos de las naciones hay coroneles, hay generales, hay capitanes, ¿sí? Que si maestro mayor, no sé aquí cómo son, les nombro por allá por Venezuela. Y están los soldados rasos, ¿cierto? Igualmente, nuestro Dios en su reino, Él creó los ángeles. Pero Él también a esos ángeles les dio un oficio, ¿sí? Y de acuerdo a las contrataciones, a las cosas que tenían que hacer estos ángeles, entonces Él les dio un rango, les colocó el rango. Entonces, en este reino hay ángeles, hay serafines, hay querubines, la palabra habla también de arcángel e incluso la palabra habla de tronos, dominios, y hay quienes dicen que estos tronos, que estos dominios son categorías también de ángeles. Unos dicen una cosa, otros dicen otra. No nos vamos a meter con eso porque ahora no es lo que nos importa la categoría de los ángeles, sino saber que hay un Dios que tiene un reino y que creó ángeles y que les dio contrataciones y que cada uno de esos ángeles tiene sus responsabilidades. Y entre esos, Él creó un querubín. Y vamos a ir viendo, vamos a pasearnos bastante por la palabra de Dios. Y vamos a leer en dos citas bíblicas, una en Ezequiel 28, del 12 al 19,
Y luego vamos a leer Isaías 14, del 11 al 17, porque ahí vamos a ver las características de un ángel, un querubín que Dios creó. Amén. Entonces, si me puedes poner por allí en pantalla, Ezequiel 28, del 12 al 19, vamos a ir leyéndolo y dice la palabra de Dios. Rapidito lo vamos a leer. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, en la palabra de Dios, se habla a veces de una persona, pero no es directamente de esa persona que se está hablando. Y ustedes van a ver que aquí, aunque dice levanta endechas sobre el rey de Tiro, no se estaba refiriendo a un hombre, sino que se estaba refiriendo a ese ángel. ¿Ok? Y dice la palabra de Dios, hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Y aquí comienzan las características de este querubín que Dios creó. Le dijo, tú eras el sello de la perfección. Nuestro Dios es un Dios muy creativo, muy creativo. Y él dijo, bueno, aquí yo me voy a botar. Me voy a lucir acá en este reino y voy a ser un ángel, que eso va a ser el sello de la perfección, lo voy a hacer perfecto. Y encima de que era el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura, casi nada. Perfecto, bello y hermoso, ¿qué más? Seguimos entonces. Y dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. Él creó a ese querubín y lo colocó en el huerto de Dios. Y encima de eso, para acomodarlo un poquito más, dice, de toda piedra preciosa era tu vestidura. O sea, su vestido tenía todas las piedras preciosas, habidas y por haber. Aparte de bello, hermoso, sabio, perfecto, sus vestidos eran de toda piedra preciosa, no era cualquier cosa. Eran de cornalina, topacio, jaspe, seguimos, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. En el día que Dios lo creó, hubo fiesta en los cielos. Claro, con tremenda hermosura, tremenda creación, imagínense. Estaban los tamboriles y las flautas listos. Seguimos. Tú, debe ser querubín grande, protector, era un querubín grande y era un protector. Yo te puse en el santo monte de Dios y allí estuviste. Una de sus contrataciones era que iba a proteger el monte de Dios, ¿sí? En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día en que, desde el día que fuiste creado, ¿hasta qué? Hasta que se halló maldad en ti. Ya, siempre tenían que embarrarla, ¿verdad? Hasta que se halló maldad en ti. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Tremendo, ¿no? Se halló maldad en él. ¿Y qué sucedió? El tipo se llenó, se creció a causa de todas las cosas que tenía, no nada más lo que Dios había puesto en él, sino lo que le había entregado. No era cualquiera que iba a cuidar el monte de Dios. Entonces, ¿qué pasó? Se halló maldad
en él. ¿Y qué hizo Dios? Lo arrojó, ¿sí? Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Dijo, nada, soy bello, soy el más bello de todos aquí. Entonces, corrompió su sabiduría a causa de todo su esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones, profanaste tu santuario. ¿Sí? Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. No estaba hablando de un hombre, ¿cierto? ¿De quién estaba hablando? ¿Ah? Estaba hablando de un querubín protector. ¿Y quién era ese querubín protector? Tiene muchos nombres en la palabra de Dios. Se estaba refiriendo a Satanás. ¿Ok? Ese ángel a quien Dios creó con tanta hermosura, con tanta sabiduría, que le dio tanto, le entregó tanto, mas sin embargo se enalteció su corazón, se llenó de orgullo y lamentablemente se rebeló contra Dios. Y vamos a ver Isaías 14. En Isaías 14 también nos dice unas cositas allí. En Isaías 14 del 11 al 17 dice la palabra de Dios: descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Se le llamaba lucero, hijo de la mañana. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, que decía, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Fíjense bien, ¿qué quería él? Se vio tan bello, se sintió tan importante este querubín que decidió levantarse contra Dios. Se levantó contra Dios y quería ser igual a Dios. Y quería levantar un trono. ¿Dónde? Junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono y seré semejante al Altísimo. Cuando Satanás hace esto, automáticamente el reino se divide. Se dividió el reino. Y por supuesto, ¿qué hizo Dios? Lo arrojó. Leímos que lo arrojó, lo sacó del cielo. ¿Por qué? Porque Dios no admite pecado en el cielo. Porque nos dice la palabra que al cielo no entra cosa inmunda, ¿cierto? Entonces, automáticamente Dios saca a este querubín y el reino queda dividido. Pero como este querubín quería ser igual a Dios, por supuesto que cuando ocurre la rebelión celestial, este se levanta contra Dios, pero no se levantó él solo. Él tenía muchos súbditos y se encargó de convencer a muchos. Y junto con él cayeron muchos ángeles, que la Biblia los llama ángeles caídos. Entonces, se vienen con él y él levanta un reino paralelo, pero un reino que es todo lo contrario de lo que es el reino de Dios. Y al levantar este reino, al él rebelarse contra Dios, él decide hacer todo lo contrario de lo que hace Dios. Por lo tanto, él se rebela contra todo lo de Dios.
Pero resulta que este señor es un imitador. Su reino no es legítimo. El reino de Satanás no es un reino legítimo. Él es un usurpador. Dice la palabra de Dios que es un mentiroso, que es padre de mentira, que vino a robar, que vino a matar, que vino a destruir. Esa es su función. Esa es la función del reino, de las tinieblas, porque Él creó el reino de las tinieblas. Entonces, al haber los dos reinos, entonces tenemos el reino de Dios, que es el reino de la luz, y el reino de Satanás, que es el reino de las tinieblas. ¿Quiénes pertenecen al reino de Dios? Por supuesto, Dios en la persona Padre, Hijo, Espíritu Santo, Dios Trino, los ángeles que obedecieron, que se mantuvieron, y por supuesto vamos a ver en el reino de Dios también la iglesia, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Y en el reino de las tinieblas, ¿quiénes pertenecen al reino de las tinieblas? Satanás, sus ángeles, es decir, los demonios, los ángeles caídos, y pertenecen al reino de las tinieblas los que no son la iglesia, es decir, aquellos que no han recibido a Jesucristo como Señor y Salvador. Ya les voy a explicar otras cositas de otros elementos que están allí en el reino de las tinieblas. Entonces, cuando vemos este reino dividido, por supuesto, entonces Dios decide, después que arroja a Satanás, Él decide nuevamente crear algo perfecto. ¿Y a quién crea? ¿A quién crea? Al hombre. Esto pasó y el hombre no había sido creado. Crea al hombre. Y cuando Dios decide crear al hombre, entonces lo coloca, lo hace perfecto, lo coloca allí nuevamente, lo coloca en el Edén, le da la ayuda idónea. Y como siempre, como Dios no acepta a gente floja, Él le dio sus responsabilidades al hombre, ¿sí? Y entonces allí estaba el hombre, se paseaba y el hombre hablaba con Dios. Pero tenemos a este querubín que se rebeló, que quiere dañar todo lo que es de Dios. Y viene y llega al Edén, se disfraza como ángel de luz, aunque aquí no era un ángel de luz, aquí era una serpiente, que si la veo yo, salgo corriendo. Pero para Eva eso era normal, era un animal normal. Y entonces comienza a hablar con la mujer. ¿Cuánto tiempo tardó para convencerla? No lo sabemos, pero se tuvo que haber metido muy sigilosamente hasta que Eva adquiriera un poquito de confianza. Y cuando va y le va hablando y le va sacando, porque saben una cosa, Satanás no es omnisciente. Satanás, Dios es omnisciente, Él lo sabe todo. Satanás no lo sabe todo. Pero Satanás, ¿cómo se mueve él? Por las cosas que nosotros decimos, por las cosas que hacemos, ¿ok? Las cosas que vamos evidenciando, él va leyendo y por supuesto sus ministros, sus demonios también. Entonces, Satanás no lo sabe todo. Él solamente trata de imitar a Dios. Tampoco está en todas partes. Eso de que vino y dicen un brujo, un hechicero, no, que estaba acá y se me apareció Satanás. Y el otro día ya también se le apareció. Y al otro también se le apareció. No, eso es mentira. Satanás no puede estar en todas partes. Lo que pasa es que él es muy inteligente, muy sabio, porque así lo creó Dios. Y él sabe cómo mover las piezas.
¿Ve? Él no está en todas partes, pero para eso Él utiliza a los demonios. Entonces, ¿qué sucedió? Que convencen a la mujer con que Dios te dijo que no puedes comer de ese árbol. Lo que pasa no es que vas a morir, sino que Dios sabe y la tienta ¿con qué? Con lo mismo que fue que Él cayó, la misma maldad que había en Él. Sino que Dios sabe que el día que comas de ese árbol, tus ojos van a ser abiertos y vas a ser como Dios. Así como Él quería ser como Dios. Con eso mismo tienta a la mujer cae, le da al hombre, el hombre cae. ¿Y qué sucede allí? Al entrar la desobediencia, entonces ¿qué pasa? ¿Qué entra en el mundo? El pecado. ¿Qué dice Romanos 5:12? Vamos a leer allí un poquito Romanos 5:12. Dice la palabra, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Automáticamente el hombre, cuando el hombre peca, cuando el hombre desobedece, ¿qué hizo Dios? A Satanás lo sacó del cielo, al hombre lo sacó del huerto del Edén. ¿Sí? Y entonces, automáticamente al entrar el pecado rompe la relación que había entre Dios y el hombre. Y ya el hombre que podía tranquilamente ir y conversar con Dios en todo momento, ya no lo podía hacer. Ya el hombre no podía habitar allí con Dios en el huerto. Dios lo saca. ¿Por qué? Porque entra el pecado. Y automáticamente ese pecado es el pecado que tú y yo heredamos. Es esa naturaleza pecaminosa que tú y yo tenemos. Y que ahora nos dice la Biblia, cuando leemos Santiago 1:14, el texto que está arriba dice que ahora cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice también la palabra de Dios que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El Señor nos destituye a causa del pecado. Y entonces ya no podemos tener esa comunión con Dios. Ya estamos separados de Dios, porque Dios no acepta el pecado, porque Dios no convive con el pecado, porque entre Dios y el pecado hay una brecha muy grande. Dios no acepta el pecado. Y es allí entonces donde viene Dios a traer una solución. Porque este pecado trajo una consecuencia muy grande. ¿Cuál fue la consecuencia del pecado? La muerte. Entró el pecado por un hombre y por el pecado entró la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Estábamos muertos. Delante de Dios no había vida. Pero Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, trató de buscar una solución a este problema que se había armado. ¿Y cuál fue esa solución que Dios buscó? Jesucristo. ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El enemigo viene, hace que el hombre peque, el hombre peca, entra la muerte, pero Dios envía a su único Hijo. Por amor al hombre, por amor a su creación, lo envía para darnos vida. Y tenemos ahora que creer en Él, y todo aquel que en Él cree no se pierde, sino que tiene vida eterna. ¿Y qué dice Romanos 5:8?
mas Dios muestra su amor para con nosotros, ¿sí? En que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Esto es maravilloso y es una verdad que tenemos nosotros que entender. Es muy fácil decir, sí, Cristo vino, Cristo murió por mí, pero ¿qué pasa, mi hermano? ¿Qué es lo que está pasando acá? Que aquí hay una guerra entre dos reinos. En el mundo espiritual, así como usted ve las guerras que hay aquí en la tierra, igualmente hay una guerra entre dos reinos, pero resulta que esos dos reyes que se están disputando, tu alma y la mía. Tu alma y la mía. Y Dios envió a Jesucristo a morir por ti y por mí para pagar el precio de ese pecado, para que nosotros fuésemos trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Jesucristo. Porque cuando el hombre peca, ¿a qué reino pertenece? Al reino de las tinieblas. Por eso decimos que además de Satanás y sus ángeles, todos aquellos que no han aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador, pertenecen al reino de las tinieblas. Dios envía a Jesucristo en propiciación por tu pecado y el mío. ¿Para qué? Para que nosotros, cuando le aceptamos, somos trasladados al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ahora, cuando venimos a Cristo, somos hijos de Dios. Mientras estamos en el reino de las tinieblas, no somos hijos. Somos criaturas creadas por Dios, pero no somos hijos. Cuando alguien te dice en la calle, es que todos somos hijos de Dios, mentira, no todos somos hijos. Somos hijos los que hemos aceptado a Cristo y pertenecemos al reino de Dios. No todo el mundo pertenece al reino de Dios. Pero ¿qué sucede? Que ahora Satanás, ¿con quién cuenta? No solamente cuenta con sus ángeles, con sus ministros que se disfrazan como ministros de justicia, sino que también cuenta con el hombre y su vieja naturaleza, con el hombre que no ha conocido a Jesucristo. Además de contar con el hombre, entonces Satanás también cuenta con el mundo, este sistema que nos atrae tanto, y cuenta con el mayor enemigo de nosotros aparte de Satanás, que ¿saben quién es? La carne. Tu carne, mi carne, nuestra naturaleza pecaminosa. Y eso es lo que usa Satanás para sacarnos a nosotros. Eso es lo que está usando el enemigo, nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces esto es algo así como que yo te tiento, tú caes y dice Satanás, a mí no me vas a echar la culpa. Yo soy culpable. ¿Ah? Yo soy culpable. ¿Qué hizo Eva? Cuando nosotros pecamos siempre buscamos un culpable enseguida. Cuando hacemos algo malo siempre vamos a buscar quién es el culpable. ¿Sí? ¿Qué hizo Eva? La serpiente. ¿Qué hizo Adán? La mujer que me diste. Siempre buscando un culpable. ¿Y qué va a hacer Satanás? Le vamos a decir nosotros a Dios, ay, yo caí porque Satanás, ven Satanás que te voy a castigar. No, somos responsables. Delante de Dios nosotros somos responsables porque Dios nos entregó un libre albedrío. Y nosotros estamos capacitados para decir sí o para decir no. Tenemos que estar conscientes que el Señor pagó por nosotros, nos libró. ¿De qué nos salvó Cristo? Nos salvó de la muerte, ¿sí? De la muerte eterna, ahí lo vimos. Dice que no vendremos a condenación, hemos pasado de muerte a vida. Cristo nos salvó de esa condenación eterna. También nos salvó del fuego eterno. Dice, el que en mí no permanece será echado fuera.
en el fuego, ¿sí? Así lo dice la palabra de Dios. Y arderán. Cristo nos salvó de eso. Además de eso, nos salvó del mundo y su sistema. Tú y yo ya no pertenecemos al mundo. Dice la palabra de Dios, si fuerais del mundo, el mundo los amaría. Pero apenas decimos que somos cristianos, nos miran de arriba abajo. ¿Cierto? Y comienza de una vez el ataque. A veces somos atacados y decimos, Dios mío, pero ¿qué pasa? ¿Por qué apenas llegué al trabajo? Oye, todo el mundo como que está contra mí. ¿Qué es lo que pasa? Porque hay choques de espíritu, hermano. Porque el espíritu del mundo reconoce el Espíritu Santo que está en ti. Entonces, ya tú y yo no somos del mundo. Y si tú y yo no somos del mundo, no podemos, aunque estamos en el mundo, no podemos vivir conforme al sistema del mundo. Tenemos que estar aquí en el mundo, ¿saben por qué? Porque aquí hay muchos soldados que tenemos que reclutar para llevarlos ¿a dónde? Al ejército celestial, al reino. Tenemos que todo eso que este enemigo se robó de allá del reino de Dios, ¿quiénes los van a reclutar para llevarlo al reino? Ya Cristo hizo lo que tenía que hacer, ya Dios hizo lo que tenía que hacer, ahora nos toca a nosotros. Él nos salvó también de la excusa del pecado. Jesús dijo, si yo no hubiera venido, entonces ni les hubiera hablado, no tendrían pecado. Pero Cristo vino, nos habló, tenemos la verdad, así que no tenemos excusa. Nos salvó de la ira de Dios y dice que estando justificados por su sangre, somos salvos de la ira. Y también de nuestro viejo hombre que fue crucificado juntamente con Cristo, ¿ok? A fin de que no sirvamos más al pecado. Nos salvó de la maldición de la ley porque ya el pecado no se enseñoreará más de nosotros, porque no vivimos ahora bajo la ley, sino vivimos bajo la gracia. Todo eso hizo Cristo por ti y por mí. Qué maravilloso, ¿verdad? Qué hermoso esto. Por lo tanto, cuando venimos a Cristo, Él nos libra de la esclavitud del pecado. Y libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. Bello, ¿verdad? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que nosotros no podemos afirmarnos en la roca. ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto permanecer? ¿Por qué nos cuesta tanto pararnos a las 3 de la mañana? ¿Por qué nos cuesta tanto a veces ayunar? ¿Por qué nos cuesta tanto decirle que no a la tentación? ¿Y por qué constantemente caemos y caemos y caemos? Y estamos aquí porque somos valientes, pero hay muchos que no lo han logrado. Hay muchos que no lo han logrado. ¿Por qué nos cuesta tanto? Y es aquí donde viene la cosa que se pone más interesante. Hay una realidad que tenemos que conocer, amado, frente al pecado. Y vamos a leer Romanos 7 del 15 al 25. Me gustó esta traducción, creo que es la versión internacional. Y fíjense lo que dice la palabra. Dice, esto era Pablo hablando de él. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo. Cualquier coincidencia con la realidad, cualquier parecido es pura coincidencia, perdón. No me entiendo a mí mismo, decía Pablo, porque quiero hacer lo que es correcto, ¿pero qué? Pero no lo hago. En cambio, lo que odio, ¿qué? En cambio hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. ¿Seguimos? Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo
con que la ley es buena. El 17. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que mora en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya, ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. El pecado nos esclaviza. Y eso es lo que quiere nuestro enemigo. Por eso Él nos tienta, por eso Él apela a nuestras debilidades, a esa parte débil, para que pequemos, porque mientras yo estoy pecando, me estoy esclavizando. Me mantengo esclava del pecado y no es fácil. Yo sé que no es fácil. Para Pablo no era nada fácil. Él decía, miserable de mí, o sea, qué desgraciado que soy. Porque lo que quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer, eso hago. Entonces, ese es el problema. Que nosotros cuando venimos a Jesucristo, ¿cómo venimos? Amados, venimos aporreaditos. Porque venimos golpeados por el pecado. Nosotros venimos esclavos, venimos ciegos espiritualmente, porque el pecado nos cega, el pecado nos oprime, el pecado nos abate, el pecado nos esclaviza, el pecado nos quebranta. El pecado busca acabar con nosotros. ¿Y a quién tenemos sino a Jesús? Porque nuestra carne tira para el otro lado. Y lo que quiero hacer, entonces la carne me ala para no hacerlo. Y Jesucristo esto lo entendió muy bien. Y por eso, cuando Cristo vino a la tierra, ¿qué hizo Cristo? Cuando nosotros venimos al Señor, venimos mal. Y allá afuera, hay mucha gente que está mal. ¿Por qué hablamos de sanidad? Porque esto es una guerra entre dos ejércitos, ¿sí? Si yo estoy acá en el campo enemigo y me hieren, ¿cómo hago si yo debo pasar al otro lado? La única forma, si yo estoy aquí en el campo enemigo, herido, necesito de alguien que está aquí sano para atraerme. Me trae al reino de la luz. Y aquí en el reino de la luz yo puedo ser sanada. Aquí es muy difícil sanarme. Tengo que sanarme acá. Por eso cuando venimos al Señor, por eso necesitamos de sanidad, por eso hablamos de sanidad, porque venimos quebrantados, venimos oprimidos, venimos abatidos, hemos sufrido en el mundo muchas cosas, hemos sido víctimas de muchas cosas, hay muchas cosas que no entendemos, pero todo viene por una naturaleza pecaminosa.
y hemos estado atrapados. Y Cristo vino a hacernos libres. Por eso cuando nosotros vamos a Lucas 4, 18 y 19, y te invito a que lo busques allí, en Lucas 4, 18 y 19, nosotros vamos a ver rapidito lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Vino a dar buenas nuevas ¿a quién? A los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. El Señor vino para traernos libertad. Cristo vino para traernos libertad. Satanás nos quiere esclavizar, nos quiere mantener aquí esclavos. ¿Para qué? Para robar nuestra alma, para que nos perdamos, pero solamente a través de Jesucristo nosotros podemos ser libres de la maldición del pecado y podemos venir al reino de la luz y podemos ser salvos, y solamente a través de Jesucristo podemos ser sanos, porque para eso Él vino, no solo para traer salvación, sino también para liberarnos de la maldición del pecado, para liberarnos de la ira de Dios, para liberarnos de la condenación, para liberarnos de todo el daño que nos hace el pecado. Gloria a Dios. Por eso decía Pablo, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, solamente a través de Jesucristo. Y entonces es allí, hermanos, donde podemos hablar de liberación. Porque así como el ser sano es un proceso, la sanidad no es así. Ser sano, sanar heridas del alma, es un proceso. También lo es la liberación. ¿Por qué? Porque venimos atados. El enemigo viene trabajando nuestra mente y tenemos al mundo, tenemos ideologías, tenemos paradigmas, tenemos conflictos mentales. Es cosa tremenda, cosas, a veces estamos mal enseñados y a veces ni enseñados. Venimos más perdidos que el mismo diablo. Así, sinceramente. Así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa? Que es allí donde nosotros necesitamos la liberación. Y aquí sí les voy a hablar de la liberación. La liberación, amados, es un proceso continuo. ¿Por qué continuo? Porque tenemos que constantemente pedir perdón al Señor, porque por esa naturaleza pecaminosa de que lo que no queremos hacer, eso hacemos. Entonces, la liberación es un proceso continuo, constantemente tenemos que estar sacando cosas de nosotros, porque estamos en una batalla. Un día te hieren con un disparo, otro día te caes. Otro día te hieren con otra cosa. Un día te cayó tierra en los ojos. Otro día te raspaste las rodillas. Otro día te doblaste un pie. Es un proceso, hay que estar sanando constantemente. La liberación es un proceso continuo que no solamente consiste en expulsar demonios. Eso es una pequeña parte de la liberación. Pero eso no lo es todo. Por medio de la liberación, dice que el creyente es ayudado en su crecimiento espiritual. ¿Saben por qué? Porque muchas veces no crecemos. Porque hay cosas en nuestra naturaleza que nos impide crecer. Entonces, número 1, quiero leer la palabra porque dice que si conozco la verdad ella me hará libre. Quiero leer la palabra, me da sueño, me canso, no entiendo. Viene alguien y me llama, me suena el teléfono, me distraigo por alguna cosa y siempre hay esa lucha, siempre hay esa lucha.
Necesitamos crecer. Y a través de la liberación, cuando nosotros rompemos paradigmas, cuando nosotros rompemos ataduras, cuando nosotros dejamos de creer cosas que el enemigo ha puesto en nosotros, entonces es allí donde comenzamos a caminar. Pero para eso necesitamos de la palabra de Dios. Por medio de la liberación nosotros podemos identificar áreas en nuestras vidas que han estado siendo controladas por el enemigo. Cuando venimos al reino de Dios, Jesucristo nos lavó, nos limpió, y es allí cuando te bañas que te das cuenta cuán sucio cuán sucio estabas. ¿No les parece que es sabroso cuando nos lavamos el cabello? No, mi cabello no está tan sucio, pero cuando me lo lavo, ¡ay, qué rico se siente, ¿verdad? No, yo no estoy tan sucio, estoy un poquito sudado, pero cuando me baño, qué sabroso. ¿Ve? Es como cuando lavas una ropa, el Señor te lava, el Señor te limpia. Cuando venimos a Jesucristo, Él nos limpia. Pero hay muchas cosas que tenemos nosotros que sacar de nosotros poco a poco, poco a poco. Además de eso, allí nos vamos a dar cuenta cuán sucios estábamos, ¿sí? Y dice que sacamos esas cosas controladas por el enemigo. ¿Para qué? Con el fin de quitarle toda legalidad al diablo y entregarle al Espíritu Santo el control de nuestras vidas. Tenemos que romper legalidades. Yo puedo venir del reino de las tinieblas bien aporreada, pero resulta que allá me hicieron un pacto en un altar de brujería y allá entregué algo. ¿Ok? Y soy salva, vengo a Jesucristo, Él pagó por mí. Pero esos derechos legales que le entregué en una oportunidad al enemigo, el enemigo lo va a usar en mi contra. Entonces necesitamos despojarnos del viejo hombre y necesitamos vestirnos del nuevo hombre. Cuando dice la Biblia, para yo vestirme del nuevo hombre, tengo que quitarme lo viejo. Y para quitarme lo viejo, no solamente basta con decir, Señor, te entrego mi vida y ya. No es decirlo, es vivirlo, es accionar. Es allí donde te toca a ti y a mí accionar. Entonces, Cristo nos llamó a libertad. Y quiere que vivamos una libertad plena. La vida eterna no comienza en el cielo. La vida eterna comienza aquí. Aquí en la tierra comienza la vida eterna. Y yo puedo comenzar a vivirla cuando vivo una vida plena en Cristo Jesús. Pero para eso es necesario que nos despojemos del viejo hombre con sus vicios, con sus deseos, y nos vistamos de un nuevo hombre. ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Estamos dispuestos a hacerlo? ¿Ven por qué la liberación es algo continuo? Durante este proceso se rompen ataduras espirituales, opresiones demoníacas, patrones de pecado persistente. Pequé, pido perdón, pero voy y lo vuelvo a hacer. Vuelvo a pedir perdón, pero voy y vuelvo a caer, vuelvo a pedir perdón por lo mismo y vuelvo nuevamente a hacerlo. Entonces, a través del proceso de liberación se rompen estos patrones, estos pecados de iniquidad. Se superan luchas que hemos tenido con el pasado, viejos hábitos, se sanan heridas, se derriban fortalezas espirituales. Y todo esto es a través de ¿quién? De Jesucristo, del poder de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre que es sobre todo nombre. No se te olvide, el enemigo quiere robar, matar, destruir, acabar. Él imita todo lo que es de Dios. Pero ¿sabes una cosa? Lo más tremendo de esto es que sabemos que este enemigo ya ha sido vencido. Cristo lo venció en la cruz cuando Cristo resucitó. Dijo, sorbida es la muerte en victoria. Cristo
lo venció en la cruz. Estamos peleando constantemente con un enemigo que está vencido, pues tenemos que tomar nuestras armas, armarnos hasta los dientes y pelear nuestra batalla. Y te invito a que te pongas de pie allí, mi amado, en el nombre de Jesús, porque esto es una batalla que tenemos que pelear todos los días. Todos los días. Pregúntate, ¿qué estoy haciendo? ¿A quién le estoy dando la gloria? ¿Estoy actuando como actúa cualquiera del reino de las tinieblas o estoy dándole la gloria a mi Dios y actuando como actúa un hijo de Dios? Es una batalla constante. Y allá afuera hay muchos que necesitan, que se están perdiendo, que el enemigo se los está llevando y tenemos que sanarnos nosotros para ir y atraer a aquellos que están allá, atraerlos a Jesús. El Señor nos ha llamado a libertad, pero la libertad hay que vivirla, hay que sentirla, tenemos que pelear. Tenemos que luchar contra un enemigo que está allí dando batalla, pero sucede y pasa que no estamos solos. No estamos solos. El Señor está contigo, el Señor está conmigo. No es en nuestra fuerza. Estas batallas no son en nuestra fuerza. Nosotros vamos en el nombre del príncipe de los ejércitos de Israel. En el nombre de Jesús vamos y peleamos nuestras batallas. Así que yo te animo, cierra tus ojos allí y habla con el Señor. Dile, Señor, yo quiero ser libre. Y muéstrame a través de tu Santo Espíritu, revela esas áreas donde el enemigo ha estado tomando control, porque yo quiero ser libre. Entrégale al Señor allí esas áreas, ese pecado, eso que te hace retroceder muchas veces, eso que te ha costado llevar al pie de la cruz. Dice la palabra de Dios, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ya Cristo pagó por ti. Cristo lo hizo, Cristo lo hizo, Cristo lo hizo. Somos libres en Cristo Jesús. Pero tenemos que renunciar a todas aquellas cosas que nos atan. Padre, en el nombre de Jesús, rompe, Señor, rompe las ataduras. A través de tu Espíritu Santo, revela, Señor. Revela aquello que nos impide, Señor, seguirte. Revela, Señor, aquello que nos cuesta tanto dejar. Revela, Espíritu Santo de Dios, aquello que no te da la gloria, Señor. Hoy queremos soltar, hoy queremos sacar de nuestras vidas, Señor, lo que no es tuyo. Oh Señor, tú nos has llamado a libertad plena. Tú pagaste por nosotros el precio del pecado, Señor. Tú pagaste por nosotros lo que nosotros merecíamos, la muerte, y fuiste crucificado, Señor amado. Fuiste a esa cruz, fuiste crucificado, Señor, pero te levantaste, triunfaste, Señor, y el enemigo está vencido. Es un enemigo vencido, es un enemigo caído que ya tú lo expulsaste de tu gloria, Señor. Y ahora, Señor, estamos nosotros aquí, Señor, en estas batallas diarias, Señor, pero contamos contigo. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor. Glorifícate, Señor, y ayúdanos, Señor, a entender, mi Dios amado, que pertenecemos al reino de tu amado Hijo Jesús. Que te pertenecemos a ti, Señor, y que separados de ti, nada
podemos hacer. Padre, te alabamos y te damos a ti toda gloria, toda honra. En el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate en nuestras vidas, Señor. Abre nuestros ojos espirituales y en este proceso de liberación que comenzamos, Señor, queremos llevarlo hasta el final, hasta ser libres totalmente, hasta ser sanos totalmente, para ir por aquellos, Señor, que día a día están caídos, Señor amado, aquellos que necesitan de ti, Señor amado, aquellos que se están perdiendo, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, declaramos libertad, libertad. Somos libres en Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Dale un aplauso a nuestro Dios.